Y hablamos ahora sobre el impacto de la medida que anunciaba el propio presidente Alberto Fernández. Por eso ya mismo, Pablo, estamos saludando a Vero Urriola-Beitia. ¿Cómo ¿Qué están? tal, Vero? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, y Larreta y Horacio Rodríguez Larreta, está previsto que durante esta tarde dé una conferencia de prensa o por lo menos dé a conocer de manera pública cuál es su posición frente al anuncio. Bueno, en principio dejaron trascender desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que el objetivo es judicializar la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires que sabemos los había logrado en el año 2016 durante la gestión del presidente Mauricio Macri, cuando se traspasó parte de la Policía Federal para crear la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí es cierto que esto, bueno, generó, dicen, sorpresa entre los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son 35.000 millones de pesos durante todo el año. También es cierto que se trató de una situación de emergencia, porque hay que poner esto en contexto, ¿no? La realidad es que hay todavía una protesta que sigue en Puente 12 en La Matanza, pero en este caso hablamos de la protesta en particular en la puerta de la residencia de Olivos. Los efectivos exigen todavía precisiones sobre el aumento salarial que ya saben, se confirmó por parte de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que también en la provincia de Buenos Aires ayer durante toda la tarde estuvieron haciendo números, viendo de dónde obtener los recursos precisamente para confirmar precisamente este aumento. Tengamos en cuenta que son 90.000 los efectivos de la provincia de Buenos Aires, pero el incremento no alcanzaría únicamente a los efectivos en actividad, sino que también repercute en los retirados, con lo que el aumento y los fondos necesarios para concretarlo son muy importantes. ¿Qué es lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, evidentemente el objetivo probablemente sea llevar esta situación y llegar, ¿por qué no?, hasta la Corte Suprema. Pero ayer trascendió que justamente este tema de la coparticipación y este 1%, tal vez un porcentaje más o menos, ya había sido hablado en su momento entre el presidente Alberto Fernández y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué sorprende tanto? Si es un tema ya hablado, que en algún momento iba a suceder. Bueno, es un tema hablado y la verdad es que las declaraciones del presidente Alberto Fernández, aún antes de las elecciones, ya hacían suponer que el objetivo iba en este sentido, en redistribuir los fondos coparticipables. Es más, hace un poco menos de una semana y media, el presidente Alberto Fernández habló de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires en relación a lo que pasa en el interior, y no solamente en el interior del país, sino también a lo que pasa muy cerca, en el conurbano bonaerense. Y es más, se ha hablado mucho de mirar a el área metropolitana, ciudad y conurbano, como una única unidad epidemiológica. Bueno, desde el gabinete, desde Casa Rosada, ven al área metropolitana como una unidad también en el sentido económico y también en el sentido social. Pero a propósito, justamente después de que se anunció la medida, desde algunos sectores de Juntos por el Cambio hablaron de una situación de venganza con la ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta, que dicho sea de paso, la provincia de Buenos Aires había judicializado el fondo del conurbano en la Corte Suprema. Ahora Rodríguez Larreta judicializa este 1% que quitan de su coparticipación para llevarla a la provincia de Buenos Aires. Sí, en términos políticos, Silvia, va a haber ruido, claramente, porque también hay una disputa entre oficialismo y oposición, que es lo que dicen desde Juntos por el Cambio, que esto tiene que ver con que Axel Kicillof es un gobernador propio del Frente de Todos y Horacio Rodríguez Larreta es de Juntos por el Cambio. Digo, esto está claro. Ahora, el tema es la distribución de los recursos en una situación de emergencia. La República Argentina ya venía en un escenario complicado y la realidad es que el presidente Alberto Fernández ya en campaña anunciaba que desde su perspectiva, y lo proponía también precisamente durante sus actos proselitistas, que el objetivo era redistribuir los recursos en la República Argentina, y siempre la mirada estuvo depositada en los recursos, además que se le habían otorgado extra a la ciudad de Buenos Aires en este traspaso de la policía en el año 2016, cuando, si lo observamos en términos políticos, Horacio Rodríguez Larreta era del mismo signo y partido político que el expresidente Mauricio Macri. Pero ¿cuál es, a ver, el análisis que vos hacés, lo que sucedía ayer en Olivos, justamente con la presencia de 3 intendentes, hablando de Juntos por el Cambio, ¿no? De Grindetti, de Jorge Macri, y también de Diego Valenzuela? ¿Cuál es la mirada? Es interesante el rol de los intendentes en este contexto. En principio en el contexto de la pandemia, pero también en términos políticos se los está viendo muy habitualmente en Casa Rosada, sobre todo a los intendentes del conurbano bonaerense de distintos signos políticos, oficialismo y oposición.
Algunos intendentes, el caso de Jorge Macri y también Diego Valenzuela, cuando salieron dicen que se sorprendieron por el anuncio, que no estaban al tanto de lo que iba a decir el presidente Alberto Fernández. Sí sabían que obviamente el anuncio estaba vinculado con la situación que se vivía fuera de la residencia, claro. Y en cuanto a la situación de la provincia de Buenos Aires para poder... La provincia de Buenos Aires por sí sola no podía atender esta circunstancia, claramente porque no tiene los recursos, pero también porque el conflicto empezaba a generalizarse. Los intendentes hace tiempo que vienen reclamando a propósito de la seguridad, han tenido reiteradas reuniones, no solamente con Kicillof, con Sergio Berni, también con el presidente de la Nación, y es más, este plan federal de seguridad que se está anunciando, se anunció ya una parte, pero también se está anunciando por estas horas, de los 40.000 millones de pesos para comprar patrulleros, que haya más efectivos policiales de aquí en el mediano plazo, también fue consensuado con los intendentes. Ahora, también es ingenuo pensar que los intendentes pensaban que este mega plan podía llevarse a la práctica sin sacar de algún lado los recursos. Para llevarlo a la práctica se necesita plata. Sí, plata en un contexto de pandemia, claro, donde sabemos cae la recaudación, cae la actividad económica, con lo que la alternativa que tiene el gobierno nacional es precisamente armar un esquema de redistribución de recursos. Pero lo que cuestionaron justamente estos tres intendentes es la falta de diálogo, porque justamente el presidente habló de diálogo como una de las alternativas, una de las salidas, y lo que planteaba puntualmente Jorge Macri es: nos enteramos 5 minutos antes, cuando estábamos prácticamente sentados para participar del anuncio. Bueno, con la misma tónica también se manifestaron senadores de la oposición. Bueno, a los 5 minutos... Lo mismo Larreta, ¿no? Dijo que fue una comunicación, y esto después se confirmó, una comunicación de Guado de Pedro, del ministro del Interior, anunciándole esto de retirar un punto de coparticipación. Pareciera que lo que ocurrió fue que esta protesta, que además fue intimidatoria, después lo vamos a estar analizando, pero realmente fue fuerte y movió mucho el escenario en Nación y en Provincia de Buenos Aires, lo que hizo fue anticipar los tiempos. Pero, insisto, si ya en campaña se venía anunciando que iba a haber una nueva distribución... En algún momento iba a suceder, esta es la realidad. La verdad ahora es que lo de en el ayer marco fue de esta protesta. Todos lo vimos, la verdad es que lo de ayer fue una situación de emergencia que se resolvió, pareciera por lo que vemos, en emergencia. Que son dos protestas diferentes, ¿no? Una la de Puente 12... Bueno, y otra muy diferente, la que sucedía ayer en la residencia de Olivos. Ese es otro tema de análisis. Son dos protestas. ¿Quién muy conduce diferentes. A la policía? A ver, estaban pidiendo lo mismo, pero son dos protestas diferentes, con matices diferentes. Con matices diferentes, con estilos diferentes. Sin voceros claros, ¿no? Con dos voceros, en uno de los casos uno exonerado. Y de esto hacían referencia justamente también distintos funcionarios del gobierno. Y te puedo hacer una pregunta. Vos mencionabas ayer a Florencia Arieto como anticipando, justamente una ex asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación, anticipando este malestar en la policía que finalmente culminó con estas protestas. Hace 10 días estábamos hablando de una declaración polémica, controvertida, de Eduardo Duhalde, señalando justamente una situación complicada que relacionaba con una dictadura, con un golpe de Estado. Bueno, fue la policía. Bueno, se empiezan a reinterpretar las declaraciones de Eduardo Duhalde, del expresidente de la Nación. Es más, que él dijo que había tenido algo así como un brote vinculado con la situación de pandemia, pero bueno, en esta reinterpretación muchos empiezan a observar que probablemente él no se refería a contactos con las Fuerzas Armadas, sino con las fuerzas policiales. Y por otro lado, cuando se refería a los cuarteles, probablemente se refería a las departamentales de la provincia de Buenos Aires, que sabemos son las que se, entre comillas, levantaron en esto que en principio aparece como un reclamo salarial, pero que sabemos tomó otro color claramente durante toda la jornada de ayer, cuando vimos estas manifestaciones tan fuertes, los patrulleros, la movilización de las fuerzas de seguridad y sobre todo lo que observamos en la Quinta de Olivos. Pero vamos a seguir analizando este tema, la situación de la policía de la provincia de Buenos Aires, las protestas de ayer, el anuncio que se viene en las próximas horas por parte del gobernador Axel Kicillof, y también va a hablar esta tarde Horacio Rodríguez Larreta. Pero seguimos en minutos, ¿te parece?